Capitán en retiro, Luis Cárdenas Cruzado. Bienvenido a librosperuanos.com. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Felicitaciones por la publicación de su libro Lágrimas de un soldado. Permítanos hacer una reflexión y una pregunta. Su libro es una narración autobiográfica de su experiencia como soldado en la guerra antisubversiva de los años 90 en el Perú. ¿Realmente la primera experiencia de combate marca el derrotero para lo que ha de venir para un soldado? Bueno, la primera experiencia de combate como la narro en la novela es bastante cruda, ya que la realidad es otra digamos, de la ficción, porque nosotros dentro de las Fuerzas Armadas nos preparamos en una zona donde no existe un enemigo real, que es la escuela militar, donde el cadete se prepara haciendo ver los posibles ataques, pero nada es real. Hasta el lugar de los hechos, donde era antiguamente la zona de emergencia en el Alto Guayaga, hablamos de Tingomaría, Tocache, Uchiza. La experiencia de combate, la primera experiencia de combate te da como un lineamiento para una reacción que vas a tener posteriormente, ¿no? En el abatir de los diversos enfrentamientos que se han suscitado. Yo creo que he tenido más o menos 30 enfrentamientos con Sendero Luminoso y unos 7 con el MRTA. Esa primera vez, como dice, marca la actividad, la reacción corporal, como es que tú posiblemente en los posteriores combates puedas reaccionar. O sea, algo así como que el soldado adquiere de manera casi espontánea una especie de reflejo. Claro, es como uno para poder practicar tiro, uno lo practica en campo cerrado, en un lugar donde no hay personas. Es muy diferente hacerlo frente al enemigo. O sea, la práctica te va a dar la rapidez, pero no te va a dar la reacción en forma general de toda la observación del campo táctico donde tú vas a tener que enfrentar y dirigir a tu patrulla, la gente que está contigo. Usted que ha sido combatiente experimentado, ¿qué observación le merece aquella reflexión que dice que el soldado peruano, cuando pierde su dirección y se queda solo entre soldados rasos, no sabe qué hacer? Nosotros siempre dentro de la institución militar, hasta ahora, ya estoy fuera de la institución más de 10 años, se continúa el don de mando. El mando nunca se pierde. Sigue la persona. Si por ejemplo yo he fallecido y está el suboficial, él toma el mando. Y si no está el suboficial, el soldado más antiguo, el sargento. Y siempre hay un líder. Y dentro del ejército se trata de crear líderes, de gente que pueda actuar por decisión propia, emulando, siguiendo lo que hacía el jefe. Combatir a un enemigo interno debe ser bastante diferente a combatir un enemigo externo. Sí, el propio campo estratégico es muy diferente, dependiendo también del lugar. Digamos, en la zona de la selva, tú tienes al enemigo a 4 o 5 metros de distancia, tú no lo ves. Es por eso que se han dado las emboscadas. Es la razón por la que cuando el soldado patrulla, se separa de hombre a hombre 4 a 5 metros de distancia, para que en caso de que fueran disparados por una ametralladora, las balas no le lleguen a todos, o a uno o a dos, y el resto pueda repeler el ataque. Ahora, en el caso de una guerra externa, el teatro de operaciones ya es muy diferente. Ya es una guerra donde se sabe dónde está el enemigo, hacia dónde hay que atacar. En el caso de la guerra interna no ha sido así, y no ha sido posible, tampoco por la misma vegetación de la selva, ¿no? Cuando se dieron los primeros enfrentamientos en la sierra, como es la zona de Ayacucho, ¿no? Donde se inició Sendero Luminoso, ahí era visible el enemigo, se sabía dónde estaba, pero en la selva se perdía, en la jungla. ¿El soldado peruano usted diría que está muy capacitado para un combate selvático? Sí, sí está capacitado para estar en la zona. La práctica lo ha hecho anteriormente. El soldado, el militar, el que va a la zona de emergencia antes de tener el enfrentamiento con el enemigo, hace las prácticas dentro de la zona, o sea, te mimetizas, te compenetras con la zona. Es lo que a mí me pasó cuando fui allá. Yo tuve las primeras prácticas
en la base de Intingo María antes de ir al enfrentamiento propio con los senderistas. ¿Usted diría que las fuerzas subversivas estaban realmente bien preparadas para el combate selvático? Bien preparadas, no creo, bien preparadas no, pero sí tenían conocimiento del terreno, tal vez más que nosotros, porque ellos, la mayoría de ellos son nativos de la zona. Al ser oriundos del lugar, ellos conocen las trochas, los pasajes. Si yo voy a ir a un cerro, de repente yo voy a dar la vuelta a la carrozable. Ellos van a cortar por otro lugar y van a llegar antes que nosotros. Entonces, ellos sí han tenido armamento, supongo, dado por el narcotráfico, con el apoyo del narcotráfico y de algunas emboscadas tanto al ejército como a la policía. Ellos tenían una variedad de elementos de ataque como es fusiles FAL, AKM, RPG, ametralladoras, y te encontrabas con patrullas de 80, 100, 120 elementos armados. Es sorprendente realmente cómo el narcotráfico llegó a armar contingentes tan grandes. Claro, los armó para protegerse pues, ¿no? del ejército, de la policía y poder hacer el tráfico ilícito de drogas desde esa zona. ¿Por qué actualmente el narcotráfico, cree usted, en su opinión, no, no retorna a esa táctica de grandes contingentes armados? Bueno, como ya ha ido desapareciendo el Sendero Luminoso, ya no tiene quien los proteja. Ahora, claro, hay una parte que son los narcoterroristas que están en la zona del Braem, ¿no? El Valle de San Martín de Pangoa, en esa zona, ¿no? Valle de Samaveni. Ya no logra el narcotráfico tener eso porque ya no existe Sendero Luminoso, digamos, en el Guayaga. Y si ahí pueden ser asaltantes, pero Sendero Luminoso no se ha visto ataques últimamente, pero sí en el Braem, ¿no? Como el día de las elecciones, el 9 de junio, que fue emboscada una patrulla. En su libro se relata que le disparó también al famoso Tunche, una granada. Sí. ¿Puede relatarnos esa experiencia? Sí, el Tunche es como un espíritu, un fantasma de la selva. Yo tampoco lo creía porque nunca acá, lo había visto acá en Lima, en la sierra, yo soy de Jauja, nunca había visto por allá, no había tenido ningún acercamiento, pero una vez que yo estuve en la selva pude ver varias experiencias de estas, pero la que narro ahí, del Tunche, es que nosotros estuvimos, como le cuento, al atardecer, buscamos un lugar donde quedarnos, nos quedamos en esa oportunidad en una casa, que después nos contaron los campesinos que ahí habían muerto unas personas, y habían los espíritus que andaban en esas casas. Pero bueno, cuando uno se queda y hace un fortín donde va a pernoctar, las patrullas del ejército salen a la parte externa de dos en dos a cubrir los caminos por donde probablemente se desplace el sendero, o alguna fuerza o algún enemigo que esté cerca de la zona. Entonces, cerca de la Corrozable, dos de mis soldados pudieron observar a alguna figura como un manto blanco, y a uno de ellos que trató de avanzar se le presentó y terminó vomitando y poseído por el espíritu. El sargento que estaba de ronda viendo los puestos vino y me dio cuenta. Yo me levanté, vi al soldado y estaba botando espuma, temblando. Y teníamos, me recuerdo, un soldado cabo, creo que era laica, que en quechua significa brujo. Este señor tenía sus hierbas, sus medicamentos, lo roció, lo escupió, le hizo unos rezos, lo paramos y empezó, estaba hablando lenguas extrañas el soldado. Y luego de esta ceremonia, este ritual que hizo el soldado, recuerdo que trajo ruda y tenía en una botella clavo de olor, canela, le hizo beber, le pasó. Ya, pero además en el capítulo usted cuenta que fue en búsqueda del Tunche. Claro, o sea, me había quedado con la impresión de querer saber si es que en realidad lo podía ver. Me fui al monte con un soldado adjunto, que Lápiz, que fue mi asistente, que andaba conmigo en la patrulla, un chico de 16 años, un soldado. Fue conmigo y en lo que estábamos parados unos 20 minutos pudimos observar en el monte que apareció entre los árboles como una figura. Sacaba la cabeza, miraba y se escondía. Y la reacción corporal, ¿no? No es que tú quieras reaccionar, sino tu alma. Te sientes aterrado, ¿no? Tu corazón a 100 por hora. Y luego del árbol salió, dio unos pasos y era agachado con un manto. Luego agarró él y de un salto se sentó en una rama del árbol. Luego apareció más arriba. Entonces yo saqué mi pistola, puse silenciador y disparé. Y fue como que la bala cruzara un aire, como que no habría disparado. O sea, era un espectro. Sí, cruzaban las balas.
Y cuando levantaba la mirada le pude ver como unos ojos rojos con barba. Y mi cuerpo, pues, mi alma se quería ir de mi cuerpo. El soldado se desmayó, lápiz a mi lado, estaba botado en el suelo. Entonces agarré, llamé, traje un cohete RPG y metí un cohete. ¡Pum! Sonó. Pero no por el impacto que haya desaparecido, sino por el sonido. Luego yo ya le dije a Laika, lo llamé y le dije lo que había visto. Y me dijo, no lo ha matado, el Tunche se va. Lo ha espantado, pero va a volver. Ahora, usted al comienzo de la respuesta dijo que varias veces vio al Tunche. Sin embargo, en el libro solamente cuenta una sola narración. Sí, bueno, sí, no lo he hecho más para no hacerlo extenso, pero sí tuve la oportunidad de ver unas 3 o 4 oportunidades. En un paraje llamado La Divisoria, que es camino a la Guaitía, en la cordillera oriental, pude yo observar, nosotros nuestra base en La Divisoria era cerca de un cementerio. Entonces en la noche los soldados disparaban, y decía, ¿por qué disparan? ¿Qué pasa? No, el Tunche, el Tunche. Si yo me puse mi frazada, porque ese es en la cordillera de la selva, salí, me senté en el puesto de vigilancia y en verdad apareció entre las ramas del cementerio atrás y lloraba, Lloraba el Tunche. lloraba. Ya. Y no se le veía con mucha nitidez, aparecía y desaparecía como reflejos, pero sí se veía cuando se movía, desaparecía y aparecía. En ese tiempo, ahí en el cementerio había una tumba que tenía como un mausoleo, y de dentro se sentía Que tocaba. que tocaban. Y si que si es un muerto. Y yo me sentaba y se sentía en la tumba. Entonces traje un cohete, una granada, amarré a los dos lados y ¡pum! Reventé la tumba. Y solo habían huesos. Pero de ahí ya no se observó en la zona el Tunche. Lo que usted cuenta del Tunche en el capítulo que le he mencionado es la visión más espeluznante de ese espectro que tuvo. Bueno, tuve otro. Más espeluznante. Sí. Era un caballo. Yo pensé que era... bueno, en realidad nosotros tenemos un chivo que vamos a matar, que era de color blanco. Entonces había un soldadito que decía, jefe, siempre viene el caballo acá a visitarnos. O sea, yo como una persona de acá de Lima, de la ciudad, en la selva, que venga un caballo, es ilógico, es irracional, inaudito. O sea, no se puede creer si tú no lo ves. Es una historia de cuentos, no es una realidad. Entonces yo salí, jefe, viene el caballo. Yo salí, saqué mi pistola, recuerdo, y relinchaba el caballo. No se le veía las patas, pero relinchaba y andaba por el patio. ¿Qué color era de el la caballo? base, blanco. Ya. Y tenía el cabello, se puede decir, el pelaje, El crin. sí, de la nuca. Y relinchaba. Y tal fue mi impresión de observarlo, por primera vez, porque el resto ya lo observaba y lo miraba nada más. Decía que era un espíritu y hay que respetarlo. Pero yo lo pude observar y me puse a temblar en forma natural, e incluso mis dientes. Saqué mi pistola y ¡pam! Disparé. Desapareció el caballo. Y en eso el chivo se había desatado y se vino corriendo hacia donde estábamos nosotros. Justo iba a llegar y yo veo al chivo entre la penumbra y le meto 2 disparos y mato al chivo. Ya. A esa hora tuve que levantar al ranchero, lo abrieron, lo pelaron y ya lo cocinaron para comerlo al otro día. Claro, claro. Muy interesantes sus historias porque no solamente su relato es uno de los que, su relato militar es uno de los que insiste en esta clase de visiones. Por ejemplo, también en la selva panameña del Darién, también se menciona un espíritu muy parecido al Tunche. También es sorprendente la experiencia con el duende de la selva, llamado el Chuyachaki. Sí. ¿Puede relatarnos? Sí, bueno, el nombre para mí también era desconocido, ¿no? Chulia 1, Chuyachaki que anda descalzo, con una sola sandalia, pequeño. Entonces eso fue luego en ese mismo lugar que vimos al Chuyachaki, fue ahí donde vimos al Tunche. Al otro día en la noche fue creo, en la otra habitación se pudo observar que un humano pequeño, se le puede decir humano porque a ese sí se le vio enterito, había pasado sobre los cuerpos de los soldados que estaban descansando, pero no lo habían sentido ellos, pero el que lo había visto era el sargento que estaba de ronda. Entonces me llamó, de nuevo bajé porque yo estaba durmiendo, recuerdo, en un altillo, y era de madrugada y estábamos trasnochados y la caminata del patrullaje, los ríos, la lluvia,
estábamos hechos una desgracia y teníamos alimentos ese día porque ya habíamos comido toda la reserva que teníamos. Me levanté, fui a ver y no lo encontraba. Puse mi linterna y lo encuentro en una esquinita, digamos, ahí metido. Arrodillado y tapado. Cuando yo lo vi, lo llamé al sargento, mira, mira, ahí está. Y mi corazón, pues, ¿no? El sentir mi espíritu. Y en eso que saco mi pistola, la cargo, iba a apuntar y cruzó por debajo de mis piernas sobre los soldados y se fue hacia el mar. Veloz. Veloz, saltó por la ventana. ¿Y qué apariencia tenía? Así como, no le vi el rostro, pero era como un enano, pero no era como una persona pequeña, como suelen ser los enanos de los pies chiquitos, no. Un enano como una persona mayor pero chiquito. Y tenía las manos largas, podría decirse cerca de las rodillas. ¿Estaba vestido? Y sí, tenía como un manto hecho de taleve en la espalda. Y el cabello era largo y cubría todo como Blancanieves y los 7 enanos. Los enanos que tenían el cabello largo y tenían la barba. Una similitud. ¿Tenía barba? Sí, tenía barba. Entonces yo a lo que alumbro lo veo de espaldas. Y cuando gira así la cabeza un poco, le logro ver la barba y el cabello. Pero no el rostro. Y en segundos, de lo que yo saco la pistola, cargo y lo alumbramos con la linterna, trepó la ventana y se fue. Era de madrugada. Ahora hay que aclarar a los que van a ver el video de que estos relatos no son fruto de su imaginación ni de su ficción literaria, sino que son relatos que han sido vividos por su patrulla. Sí, en la selva, en nuestra selva, en la selva peruana. Eso quiere decir que si ustedes lo vieron, también estos tipos de entes o de seres son bien conocidos por nuestras tribus amazónicas. Claro que son conocidos y son temidos. Ellos de noche no andan. Los que andábamos de noche eran los militares. Entonces era la razón por la cual nos hemos podido encontrar. No creo que haya sido solo mi patrulla, deben haber sido varias patrullas del ejército. Solo que en el ejército no hay mucha gente que se dé el afán de narrar y escribir y poder dar a conocer a la sociedad todas estas vivencias, ¿no? Ahora, usted ha visto un tunche, un ovni, un chuyachaki con su patrulla, pero me queda una duda. ¿Le ha faltado ver algún otro ente más espeluznante? ¿Existe otro tipo de ser? Bueno, dice que yo no lo logré ver. Una boa que era de 40 metros de largo y pesaba más de 50 toneladas. Nunca me he podido cruzar. Que anda por la selva. Hemos visto huellas del ancho de la mesa, de arrastre, que probablemente sea de una serpiente, una culebra gigante. Porque se notaba y en las huellas de arrastre de este ancho había como baba. Entonces yo tenía un sargento que le llamábamos Gato, que era de la selva, decía que ese era de la boa. Que su abuelo le había contado que esas características tenía, pero no lo he podido ver. Sí he visto un duende sentados, reunidos, en cierta oportunidad en un patrullaje, ¿no? Obviamente, tengo que hacerle la pregunta. En la selva se consumen alucinógenos. Sí. ¿Ustedes consumieron en alguna oportunidad alucinógenos? Bueno, sí, yo en otra de las novelas que estoy escribiendo, que todavía no la he terminado, que debe ser para fines de este año, hablo de la ayahuasca sagrada. ¿La consumió? Sí, una tribu me dieron y la pude, bueno, fui preparado, me dijeron que eso era para personas fuertes, la tomé y estuve como ebrio durante 10 o 12 horas aproximadamente. Y lo cual pude tener alucinaciones, visiones, ¿no? Cuando uno ingiere ese brebaje tiene que tener una persona que te pueda apoyar en caso de que te cause vómitos o trastornos mentales. Entonces esto es bastante fuerte. Y antes de poder beber el maestro te toma el pulso y te ve qué carácter tiene, qué espíritu, dicen ellos. Te pueden observar y de acuerdo a eso te dan. Si ven que tu espíritu, tu alma es débil, tus pulsaciones no están de acuerdo al contacto que vas a tener con el brebaje, no te lo dan. ¿Alguna visión importante tuvo? Bueno, yo pude observar parte de mi futuro, que me había ido del ejército, pude observar a mi madre que estaba en la sierra, me vi en la costa trabajando y me vi también escribiendo una novela. ¿Podemos decir entonces que es una droga o un alucinógeno o una planta que tiene un espíritu visionario? Sí, sí, y se puede ver y todo lo que tú preguntes o te pregunten le puedes decir
y tiene diría yo, un 90% Asertividad. de asertividad en todo lo que tú ves. Según usted, ¿por qué ocurrieron todas estas experiencias sobrenaturales? No creo que haya sido yo la persona a la cual le haya ocurrido, sino que ocurren constantemente allá. Supongo que si me ha pasado a mí, le ha pasado a otras patrullas, y si ocurre esto de los espíritus, porque siempre han estado, siempre han existido, incluso acá en Lima, o de repente las personas que no lo ven es porque sus cuerpos no están preparados, o tienes tu cuerpo cierta sensibilidad a estos actos, ¿no? Por ejemplo, yo he podido percibir aquí en Lima, cuando trabajé en la Municipalidad de Lima, en el Jirón Guanta, sino que no me equivoco, un velatorio. Ahí penaban y yo entré en la noche y pude sentir a los espíritus que había en el interior. Me puse a temblar, me empezó a doler la cabeza, sentí cómo pasaban al costado de mi piel. Yo he sentido. El que estaba a mi costado no lo ha sentido. Pero no escuchó voces. No escuché voces, Ni pero tampoco, sí ni sentía. tampoco vio espectros. No he visto, pero sí he sentido. Ajá. Finalmente, su libro se cierra con la espeluznante matanza de civiles por Sendero Luminoso en Lucanamarca. Pero ¿qué opinión le merece la matanza de Acomarca? Bueno, la matanza de la comarca ha sido pues una exageración, exabrupto que existió en el lugar. Tanto así como la matanza de Cayara, ¿no?, que existió también. Fue algo desmedido que realizó estos elementos de Sendero Luminoso. Así como muchas matanzas que han existido, así como emboscadas. La última, como que le comentaba, ¿no?, saliéndonos un poco del tema, de la emboscada de la patrulla ahora antes de las elecciones del año pasado, en el 2016. 8 militares fallecidos en la emboscada, 2 civiles fallecidos, personal de tropa, un suboficial, teniente herido en la patrulla. ¿Quién fue? Sendero Luminoso. Pero ahora no marcado por el narcoterrorismo, pues no en las zonas. Entonces, volviendo al tema de Lucanamarca, en Lucanamarca yo no he vivido esa época de Lucanamarca, es anterior, pero yo lo pongo en mi novela para poder hacer ver a las personas que la adquieran, que lean, la barbarie que cometió Sendero Luminoso en Lucanamarca. 69 personas asesinadas a machetazos, menores de edad, mujeres ancianas, no respetaron a nadie. ¿Cuál fue su razón? De que habían soplones en Lucanamarca que habían vendido información al ejército. Simplemente eso. Y hubo gente que se corrió a los cerros y iba a haber más muertos, sino que un niño cuenta la historia, desde el atrio de una iglesia cerca a las campanas gritó el ejército, que venía, y los senderistas se escaparon. Si no, hubiera habido muchísimos más muertos en Lucanamarca. Capitán Luis Cárdenas Cruzado, felicitaciones por su novela Lágrimas de un soldado y agradecidos por esta entrevista en librosperuanos.com. Muchas gracias por la entrevista.